Hay varias teorías que se han propuesto para un posible cumplimiento de la marca de la bestia. Si usted le pregunta a un cristiano, en general, ¿qué es la marca de la bestia?, vas a escuchar varias respuestas. Algunos cristianos creen que la marca de la bestia es esta supercomputadora que hay en Bélgica, que es el centro donde cual se manejan todas las computadoras y el sistema del mundo. Otros recientemente han sugerido que la marca de la bestia era la vacuna contra el COVID-19. En el pasado se escuchaba que la marca de la bestia era el código de barras. Otros han dicho que es un microchip que nos van a inyectar en la mano derecha y que en ese microchip pues van a poder controlarnos si no podemos comprar ni vender cuando escaneemos la mano si estamos en contra de lo que el Estado dice. Y esas son algunas de las teorías que hoy hay de la marca de la bestia. Algunos otros simplemente ven la marca de la bestia como el 666, como un tatuaje o un número satánico que va a ser puesto sobre los que siguen a Satanás. ¿Qué es eso de la marca de la bestia? La Biblia nos menciona acerca de la marca de la bestia, lo vamos a ver un poco en breve, pero tenemos una desventaja. Y puedo entender por qué hay tantas teorías de la marca de la bestia, porque la Biblia no lo define de manera explícita. Vamos a comenzar desde ese punto. No hay ningún texto en la Biblia que te diga la marca de la bestia es esto. No hay, no lo encuentras. Entonces, si no hay un texto específico que defina qué es la marca de la bestia, ¿cómo podemos nosotros hallar la respuesta a esa pregunta? La respuesta se encuentra de contraste. El libro de Apocalipsis es un libro de contrastes. Apocalipsis 12, una mujer pura. Apocalipsis 17, una mujer ramera. Apocalipsis 17 nos habla de una ciudad Babilonia, pero Apocalipsis 21 nos habla de una ciudad Jerusalén. En Apocalipsis 16, 12 al 16 encontramos 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pero en Apocalipsis 14 encontramos 3 ángeles. En Apocalipsis 12, 13 y 14 encontramos el dragón, la bestia y el falso profeta, que es la trinidad satánica que hacen guerra contra Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. El dragón tratando de tomar el lugar del Padre, la bestia tratando de tomar el lugar de Jesús y el falso profeta el lugar del Espíritu Santo. Y esos son algunos ejemplos. El libro de Apocalipsis es un libro de contraste. También el siguiente contraste, ese es el que vamos a estudiar hoy, es la marca de la bestia y el sello de Dios. Así que, como no hay un versículo que nos defina claramente cuál es la marca de la bestia, debemos ir al sello de Dios. Porque una vez definamos cuál es el sello de Dios, definiremos cuál es la marca de la bestia. Y afortunadamente, sí hay muchos versículos en la Biblia que nos definen cuál es el sello de Dios. Quiero comenzar con una ilustración. Este sello de Dios vamos a ver que tiene que ver mucho con los eventos de Mateo 24. No me he desconectado todavía de Mateo 24, regresaremos al final. En el pleno apogeo de la pandemia, y esto salió en el Vatican News, noticias del Vaticano, en la página oficial del Vaticano, el Papa en el Día de la Tierra dijo lo siguiente. El Papa que acaba de fallecer, está por todas las noticias, lo hemos visto. Es el momento de actuar, estamos al límite. Si usted lee este artículo, el Papa entre muchas cosas sugiere que debemos prestar más atención al cuidado de la tierra, pues la pandemia simplemente fue el resultado del cambio climático y el abuso que nosotros estamos haciendo al mundo. Ahora, para los que han leído y han seguido las publicaciones de este Papa ya fallecido,
Él, 2 años después de su pontificado, en el año 2015, publicó quizá una de las encíclicas papales más controversiales de la historia y más políticas, Laudato Si. Y en esta encíclica prácticamente el Papa sugiere, entre muchas cosas, habla del cambio climático y del cuidado del planeta, pero sugiere una solución que en el 2015 sonaba como no viable, pero la pandemia hizo que muchos gobiernos volviesen otra vez a considerar esa solución que daba el Papa para salvar el planeta. Y él dijo, el planeta necesita descansar un día a la semana. De hecho, el Papa Francisco dijo, usen la pandemia, esta es de Associated Press, un periódico muy importante en los Estados Unidos, The Associated Press, publicó este artículo, usen la pandemia para dar un descanso a la tierra. De nuevo, si han leído el Laudato Si, ustedes saben a qué se refiere. Y el Papa en esta ceremonia invitó a los indígenas del Amazonas, y ellos hicieron una ceremonia ahí en los jardines del Vaticano, donde sembraron ese arbolito, y consagraron la tierra, la Pachamama, la Madre Tierra. Hicieron un rito allí, en los jardines del Vaticano. Ahora, en la pandemia, los países del mundo entero fue encerrado por varios meses. Escuchaba historias de aquí, cómo la gente no podía salir de los apartamentos. En Colombia, yo pasé la mitad de la pandemia en Colombia. Fue terrible allá el confinamiento. No podían las personas salir. Afortunadamente yo estaba en el campo, así que yo no sentí la pandemia ya. Pero las personas que estaban en la ciudad, había algo que se llamaba el pico y cédula. La cédula para los colombianos es el DNI. Y el último dígito de la cédula le determinaba en qué día podía salir. Solo le daban un día a la semana para que usted saliera a hacer sus compras con tapaboca, y eso hasta le desinfectaban los zapatos, los pueblos los cerraron, le desinfectaban el carro y había hasta distanciamiento social en los carros, en los parqueaderos. Imagínense eso. Como si los carros pudieran estornudar y contaminar el otro carro, ¿cierto? Eso me parecía ilógico, pero en fin. Bien, se hicieron estudios. Y en esos 3-4 meses que tuvimos de confinamiento, descubrieron que se pudo revertir, no recuerdo el porcentaje, pero era alto, de la contaminación global, porque menos carros en la carretera, menos humo, sí, las aguas se purificaron y lograron revertir muchos años de abuso a la tierra en esos pocos meses, con la gente encerrada. Claro, ellos dijeron, los líderes mundiales, hay buenos resultados ambientales, pero se dieron cuenta que no pueden volver a encerrar a todo el mundo por tantos meses, porque las economías de los países sufrieron. Pero si les decimos que descansen un día a la semana, podemos cumplir un objetivo similar. Ahora, yo estoy de acuerdo con el Papa y con los líderes mundiales que necesitamos cuidar el planeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el creador del mundo? Dios. ¿Y quiénes son los mayordomos que debemos cuidar de este mundo? Así que como cristianos nosotros debemos dar ejemplo, no arrojar basura, ¿cierto? Cuidar nuestro planeta. Como cristianos nosotros, el cristianismo afecta esa área de nuestras vidas. No es culto, no es algo cristiano que yo coma algo y lo bote, ¿cierto? Debemos nosotros cuidar el medio ambiente. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre cuál es el día del descanso del planeta? ¿Y qué tiene que ver esto con el sello de Dios? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. El libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3, el profeta Juan tuvo la oportunidad con visión profética de ver la condición del mundo tal cual como está hoy. Y dijo, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El profeta Juan aquí ve una escena de una destrucción inminente. El número 4 en la Biblia representa universalidad, algo de carácter mundial, pues hace referencia a los 4 puntos del compás: norte, sur, oriente y occidente. No es que solamente haya 4 ángeles allí deteniendo los vientos. La razón que hayan 4 vientos también nos muestra que esto es algo de carácter mundial. Los vientos en la Biblia son símbolo de destrucción, son símbolo de conflicto, son símbolo de catástrofes naturales. Eso representan los vientos. Y aquí se nos dice que los vientos están a punto de azotar el mundo enteramente. Pero Dios envía a un 5.º ángel que viene de donde sale el sol y trae el sello del Dios vivo, y le dice a estos 4 ángeles, le dicen: por favor, detengan los vientos, todavía hay una obra que hacer. Los habitantes de la tierra, los fieles, necesitan ser sellados con el sello de Dios en sus frentes. Yo les hago entonces una pregunta. ¿Es importante saber cuál es el sello de Dios? Pues es tan importante que Dios incluso detuvo los vientos hasta que seamos sellados. Es decir, Jesús hace mucho tiempo hubiese venido a la tierra y hubiese permitido que toda la destrucción venga sobre este planeta, pero la razón por la cual Él no permite que lo soplen con toda su fuerza, ya están soplando, pero aún no ha permitido que sople con toda su fuerza, es porque Dios tiene un pueblo en la tierra que aún necesita ser sellado. Tiene personas que necesitan escuchar este mensaje, y antes que ellos reciban el mensaje, detiene los vientos. La pregunta entonces es: ¿cuál es ese sello de Dios? Vamos entonces a la Biblia para tratar de responder a esa pregunta. El primer versículo que vamos a tratar acá es Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 16. La palabra de Dios nos dice: ata el testimonio. ¿Qué más? Sella la ley entre mis discípulos. Ahora les hago una pregunta. De acuerdo a este texto, ¿dónde está el sello? Está en la ley. Muy bien, el sello está en la ley. Ahora déjenme hablarles un poco de los sellos. Los sellos antiguamente, hay algo muy similar todavía que se practica hoy en el papado. De hecho, si ustedes notan, cada vez que muere un papa, le hacen algo con su anillo, lo trituran, lo rayan, le hacen algo, lo borran, la insignia del nombre del papa, para que no puedan usar su anillo para documentos oficiales. ¿Ok? De esa manera falsificar. Bueno, antiguamente se hacía algo similar. El sello, normalmente los sellos eran colocados sobre documentos oficiales de un reino, una nación. Normalmente el sello estaba en el anillo del rey. Muy bien. Y esos documentos, a ver, aquí les puedo ilustrar un poco. Normalmente eran rollos así, ¿ok? Y entonces los ataban. Y acá, en donde ataban el rollo, colocaban una pequeña monedita de arcilla, como un botón de arcilla. Y sobre esa arcilla fresca el rey imprimía su sello y dejaba que se secara. Si ese documento llegaba a su destino y ese sello era roto, significa que el documento había sido manipulado o no se consideraba un documento oficial. A eso se refiere el libro sellado con 7 sellos. Dice cuando el primer sello se rompió, cuando el segundo sello se rompió. Esos son los sellos que hace referencia al libro de Apocalipsis. Pero este no es este es otro sello distinto. El punto es que esos sellos
tenían al menos 3 elementos: el nombre, en este caso del rey, su título y la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el nombre, Donald Trump; título, presidente; territorio de los Estados Unidos de América. ¿Cuál de los 10 mandamientos tiene esos 3 elementos? Otro punto es que el sello estaba en el corazón, en el centro del documento. Y vamos a notar que el sello se encuentra también en el corazón de la ley. ¿Cuál de los 10 mandamientos tendrá estos 3 elementos? Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Nos dice: les di también mi día de reposo. Está la versión Valera del 60. En realidad les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Nótese aquí que utiliza la palabra señal. Ahora usted me podrá decir, bueno, pero ahí no dice sello, ahí dice señal. Pero si usted va a Romanos 4:11, se utiliza el ejemplo de la circuncisión, que era la señal, el sello de la justificación, y utiliza las 2 palabras sinonímicamente. Estas 2 palabras pueden ser sinónimo y se pueden utilizar intercambiablemente. El sábado, nos dice acá, que es de hecho el 4º mandamiento, es el que contiene el sello de Dios. Y vamos a mirar los 3 elementos que hablamos aquí en ese 4º mandamiento. Vamos al 4º mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo, del sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es Shabbat, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Nótese que aquí está la razón por la cual hay que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No es una observancia judía, pues Dios lo estableció en la creación, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo le voy a hacer una ilustración para poder entender esto. Bueno, primero miremos los 3 elementos. Nótese que en este 4º mandamiento el nombre es Jehová. El título, aunque no está explícito, dice creó, significa que es el creador. La jurisdicción, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Vimos que aquí tenemos esos 3 elementos. Ahora usted dirá, bueno, usted dijo que estaba en el corazón de la ley, pero el sábado es el 4º mandamiento y son 10 mandamientos. ¿Sabían ustedes que el sábado en realidad, aunque sea el 4º mandamiento, está en el centro de la ley? Los eruditos hebreos han sugerido que si usted cuenta las letras o palabras hebreas que hay en los 3 primeros mandamientos y en el mandamiento del 5, el 5º al 10º, hay exactamente el mismo número de letras hebreas en ambos, lo cual hace que el sábado quede en la mitad. No solamente eso, sino que el sábado, este 4º mandamiento, hace parte tanto de la primera tabla de la ley como la segunda. Ustedes ven acá la ley de Dios y aquí está el 4º mandamiento. Aunque normalmente lo colocamos en la primera tabla, también debería ser parte de la segunda. ¿Por qué? Porque mientras que en la primera tabla hace referencia al día de Dios, la primera tabla de la ley es mi obligación para con Dios, también tiene que ver con el prójimo, porque el prójimo también debía descansar en ese día. ¿Están notando lo que estamos diciendo? El 4º mandamiento está en el corazón de la ley de Dios. Ahora, voy a hacerles una ilustración. Como no sé mucho de la historia de España, la voy a hacer con el país, Estados Unidos. Muy bien. En Estados Unidos hay un día muy especial que se celebra, que es el 4 de julio. El 4 de julio se celebra la independencia.
de ese país. Un día muy especial, juegos pirotécnicos, la gente saca las banderas, se hacen marchas, se visten de vestidos tradicionales. Cuando Estados Unidos en el año 1776 obtuvo la independencia de Gran Bretaña, de Inglaterra. Muy bien. Imagínense que yo, como extranjero, llegue allá y diga, no, yo quiero que celebremos la independencia el 5 de julio, porque todos los días son iguales. ¿No me van a aceptar eso? ¿Por qué no? Porque es que eso no fue el día, ¿cierto? Pero mire lo que están haciendo hoy muchos cristianos. Jesús, Dios, hizo en 6 días los cielos y la tierra, descansó el séptimo y Él dijo, este día va a ser un día festivo porque cada semana es para que ustedes se acuerden que yo soy el creador. Mire qué tan grave es que alguien cambie ese día a otro día, porque Dios no dijo, yo terminé acá, no, Él terminó fue en ese día. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Es grave cambiar el día de reposo, ¿cierto? A otro día. Tan grave como que yo cambiara la fecha de la independencia. Eso ya está en la historia, yo no puedo cambiar la historia. Nosotros no podemos cambiar tampoco la historia. Ahora, ¿qué significa que este sello, voy a devolverme aquí un poquito, qué significa que está en la frente? ¿Será que un tatuaje así como el que vemos acá? El libro de Hebreos capítulo 8 versículo 10 nos dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que aquí vemos nosotros la señal externa de algo que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora, yo quiero ir más profundo con esto y no quiero dejar la impresión que simplemente con observar el tiempo literal y físico del sábado, eso es tener el sello de Dios. Y voy a demostrar que ese no es el caso. ¿Por qué? Voy a darles 2 ejemplos muy breves. A ver, la circuncisión, que de hecho hay muchos paralelos en la Biblia entre la circuncisión y el sábado. ¿Qué era lo que valía en realidad? ¿Era el acto externo de remover el prepucio? ¿O qué quería Dios enseñar con la circuncisión? Deuteronomio 6 nos habla, y otros pasajes en Deuteronomio, que lo que Dios quería era que circuncidara su corazón. Y la circuncisión externa era solo una señal de una experiencia interna. Algo más reciente, hoy no nos circuncidamos, el bautismo, mañana vamos a ver bautismos. El bautismo es solo una expresión externa de una experiencia interna. El sábado solo es el aspecto externo del sello, de una experiencia interna. Y la experiencia interna es cuando la ley de Dios vaya siendo grabada en mi corazón, lo cual lleva a que yo desarrolle un carácter como el de Cristo. Ese es el sello interno. Ese aspecto del sello, hoy estamos siendo sellados. El aspecto interno, el aspecto externo del sello, todavía es futuro. A hoy aún no se ha convertido en el mundo esto para la prueba del mundo. Es una prueba para nosotros, aún para el mundo no lo es. Vamos a seguir entendiendo un poco más este asunto del sello de Dios. Cuando vamos nosotros al Génesis, vemos cuando Dios instituye el sábado. Fueron pues acabados, Génesis 2, del 1 al 3, los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 3 cosas hizo Dios con el sábado: lo bendijo, no hizo eso con otro día; lo santificó, significa lo apartó para uso santo, y eso lo hizo después que él reposó. Fue después de que Dios reposa que hace que ese día sea especial. El sábado entonces es el símbolo
del poder creador de Dios. Ahora, algunos cristianos dicen, bueno, sí, pero eso era para los judíos, porque cuando Jesús vino, Él vino a abolir el sábado, porque sanó el sábado, porque Él vino a acabar con las ceremonias judías. ¿Será que ese es el caso? Varios ejemplos en la Biblia demuestran que no. Por ejemplo, Jesús en Lucas 4:16 adoró en el día sábado. Iba a la sinagoga como tenía por costumbre. En Lucas 6, del 9 al 10, veíamos que Jesús sanaba en el sábado, pero eso no significa que Él abolió el sábado. Lo que pasa es que los judíos habían puesto cargas legalistas sobre el sábado y Jesús vino a demostrar que el día sábado no solamente es prohibitivo, el día sábado de hecho es para hacer muchas cosas buenas, como sanar. Y como leímos el día de ayer, el sábado también existiría en los últimos días. Por eso Jesús dijo, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la marca de la bestia y con lo que usted nos prometió que nos iba a decir ayer, que dejó el tema inconcluso? No me he olvidado de eso. Vamos a mirar ahora todo esto cómo encaja. Y van a ver algo muy fascinante aquí. A ver, si esto es tan claro entonces, quiero responder a otra pregunta. ¿Por qué entonces la mayoría de cristianos descansan el domingo? O dicen ser el domingo el día del Señor. Si esto es tan claro como lo estamos viendo solo en algunos versículos, hay muchos más. ¿Por qué entonces el domingo? Saben, la respuesta es que la Biblia nos dice que hay un poder que se llama el cuerno pequeño, que lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 25, que nos dice que hablará palabras contra el Altísimo, este cuerno, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No solamente pensaría en hacerlo, lo hizo. ¿Cuál es el único mandamiento de la ley que tiene referencia a tiempo? Solo el sábado. O sea que aquí claramente vemos un cambio directo al sábado. Trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Será que ese cambio se hizo y quién lo hizo? Voy a citar algunas fuentes. Esto es The Bible Encyclopedia, John Eddy, página 561, nos dice sábado, una palabra hebrea que significa descanso. Domingo fue una palabra dada por los paganos al primer día de la semana, porque fue el día en el cual ellos adoraban al sol. ¿La adoración al domingo entonces es un símbolo de qué? De hecho, en inglés domingo se dice Sunday. Cuando yo predico esto en Estados Unidos en inglés, yo veo cómo la gente abre los ojos. Yo, wow, no había visto eso de esa manera. Tan sencillo. Sun, que es sol. Day, que es día. O sea, es claro. El primer día de la semana es el día del sol, que los paganos adoraban. Cuando ustedes ven a la arqueología, observan los distintos símbolos paganos, ustedes ven el sol en todas partes. ¿Dónde más vemos nosotros el sol hoy? En imágenes y en eso. Detrás de los santos, detrás de la Virgen, ¿cierto? Que dicho sea de paso, la Iglesia Universal fue la heredera de todos estos símbolos de la antigua Roma pagana. Yo estoy trabajando en un documento, espero algún día publicarlo pronto, en la transición entre histórica, esta es una perspectiva histórica y arqueológica entre la Roma pagana y la Roma cristiana. Y cómo los símbolos, cómo todos se trasladan y cómo adquieren un significado cristiano. Es fascinante ese estudio, muy fascinante. Cuando estuve en Pompeya, ahí en Italia, pude incluso recolectar más datos que son convincentes, es muy, muy, muy claro. Por ejemplo, el concepto de basílica, eso no es un concepto cristiano, eso es un concepto romano pagano.
De ahí viene el concepto de una basílica. Hoy basílica se piensa en iglesia, pero no era así en el Imperio Romano. En fin, esos son algunos ejemplos. A ver, ¿cuándo sucedió ese cambio del sábado al domingo? Si ustedes van, yo tuve el acceso a un documento del segundo siglo de la época del cristianismo. Los apóstoles recién habían muerto, donde demuestra ese documento que los cristianos, después de la muerte de los apóstoles, aún guardaban el sábado. Es claro eso. ¿Cómo sucedió el cambio? En el año 321, el emperador Constantino, quien tuvo una conversión sobrenatural, él dice haber visto una visión donde vio a Jesús crucificado, su esposa al parecer era cristiana, y entonces él decide garantizar tolerancia cristiana, tolerancia a todos los cristianos de su imperio. Su imperio estaba dividido, no estaba pasando por su mejor momento, y él vio en los cristianos una manera para salvar a su imperio. Así que él pasa un edicto en el 7 de marzo del 321 después de Cristo, donde él dice: en el venerable día del sol, se tolera descansar a los magistrados y residentes en las ciudades y se autoriza el cierre de todos los talleres. Y luego sigue diciendo que solamente había excepciones para la gente agrícola, en fin. Vemos aquí entonces que esta es la primera ley dominical de la historia. Constantino pasa esta ley. Ahora hay un detalle también. No les quiero aburrir con mucha historia, pero eso es importante porque la Biblia nos enseña que la historia tiende a repetirse. Algo que no muchos hablan y tienen en cuenta es que solamente 7 años antes, en el año 314, Constantino también pasó el edicto de Milán. Muy importante eso, porque ahí es donde él confiere o garantiza libertad religiosa a los cristianos. Los cristianos celebraron eso, libertad religiosa, es decir, se sintieron apoyados por el gobierno, y ahora Constantino quería cristianizar el Imperio Romano y muchos cristianos salieron diciendo amén, aleluya. ¿No les suena eso algo similar hoy? A un presidente de mucha influencia que quiere cristianizar la nación. De hecho, presidente Donald Trump acaba de pasar una orden ejecutiva donde él dice que vamos a traer la religión de vuelta a los Estados Unidos. Yo leí eso y se me abrieron los ojos. Eso es importante lo que está pasando allí. No es amarillismo, no es conspiración. Está sucediendo. Y ahora les voy a compartir un poco de noticias actuales. Así que Constantino fue el que introdujo el domingo como una celebración cristiana y lo justificó diciendo que como la Biblia presenta a Cristo como el sol de justicia, pues honremos el domingo a Cristo, el sol de justicia, en honor a la resurrección. El problema, aunque suene esto muy bonito, el problema, queridos amigos, es que no hay un texto en la Biblia que a usted le demuestre que Jesús dijo, los apóstoles, que habría que honrar el domingo como señal de la resurrección. ¿Saben cuál es el rito que dejó Cristo que conmemora la resurrección? Es el bautismo, lo que vamos a ver mañana. Eso es lo que conmemora la resurrección, no es el primer día de la semana. Miren esta otra fuente de Catholic World, marzo de 1994, página 809. El sol fue el primer dios en el mundo pagano. Hay en verdad algo de realeza en el sol, haciendo de este, un adecuado emblema de Jesús, el sol de justicia. Por lo tanto, la iglesia en esos países tuvo que decir: guarden este antiguo nombre pagano, quedará santificado y consagrado. Así el domingo pagano llegó a ser el domingo cristiano consagrado a Jesús. Ahora, esto es solamente la evidencia histórica, pero cuando usted va a algunas fuentes, el catecismo, ¿hay alguien aquí que llegó a hacer el catecismo, la primera comunión? Si ustedes recordarán que ustedes van al catecismo y leen los 10 mandamientos, los compara con los 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿son iguales? No. El segundo mandamiento, ¿qué pasó? Lo borraron, lo abolieron completamente. El que habla de las imágenes. Así que estábamos diciendo, hermanos, que cuando usted compara el catecismo con los 10 mandamientos, usted va a notar que el segundo falta, ahora el cuarto es el tercero.
No lo eliminan, pero lo cambian. En vez de decir, acuérdate del sábado, dice santificar las fiestas. Pero quedan con un problema, porque ahora quedaron con 9 mandamientos. ¿Cómo solucionan el problema? Pues el 10 lo dividieron en 2. El de la codicia, no codiciarás la casa de tu prójimo. El 9, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La codicia es la codicia, ¿cierto? No lo podemos dividir. De hecho, en el mismo catecismo se hace la pregunta aquí. Estoy citando el catecismo. ¿Cuál es el día sábado? La respuesta, el sábado es el 7º día. ¿Por qué guardamos el domingo en lugar del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ellos no lo ocultan. Ellos dicen, nosotros hicimos el cambio. Pero ¿bajo qué pretexto lo hacen? Porque ellos tienen la doctrina de la infalibilidad y el hecho de que Dios, que Jesús le dio las llaves a Pedro para que todo lo que deshagamos acá en la tierra sea deshecho en el cielo y todo lo que añadamos acá en la tierra sea añadido en el cielo. Así que ellos, sinceramente, yo quiero creer que es sincero esto, ellos creen que tienen la autoridad de cambiar las escrituras y que Dios está obligado a cambiar cuando ellos cambian, porque Dios les dio el permiso de cambiar las Sagradas Escrituras. Pero yo les hago una pregunta, ¿será que ese permiso lo dio Dios a un hombre? No, porque hay otros textos que la Biblia dice que nadie puede quitarle una jota, una tilde a la palabra de Dios, nadie puede añadir o quitar nada a la palabra de Dios. Voy a adelantarme aquí un poco porque quiero llegar al asunto que hoy tenemos nosotros. Queremos estudiar más a profundidad. Vamos ahora al libro de Apocalipsis. Acompáñenme, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. Con este contexto vamos entonces a definir cuál es la marca de la bestia. Hacía que a todos, versículos 16 y 17, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, noten, son 6 grupos, el número 6, aquí encaja toda la humanidad, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nótese que aquí vemos que esta marca de la bestia tiene que ver con adoración, porque aquellos que no tienen la marca de la bestia o el número de su nombre no podrían comprar ni vender. Cuando leemos los versículos anteriores, dice que al que no adora a la bestia o a su imagen. O sea que no es la vacuna no tiene nada que ver con la adoración, no es el código de barras, no es nada de eso. Tiene que ser un día que ha establecido Satanás por medio de esta iglesia o este sistema de adoración falso, que ha reemplazado el verdadero día de reposo y se ha convertido en un día de adoración. ¿Están conmigo hasta ahora? Esta marca es una señal de autoridad de Satanás, algo que indica que quien la lleva ha rechazado a Dios. Ahora, hoy podemos nosotros entender un poco esto de las marcas. Digamos, ustedes ven acá mi computadora y pueden ver este logotipo allí. ¿Qué marca es? La marca ayuda ¿a qué? A identificar, ¿cierto? Y la marca también es un símbolo de pertenencia. Es decir, esta marca, estas dos marcas, el sello de Dios y la marca de la bestia, es lo que ayudará en los últimos días a identificar quiénes están del lado de Dios y quiénes están del lado de Cristo. Yo espero que eso esté quedando claro. Ahora bien, hay dos opciones que presenta entonces el libro de Apocalipsis. Está el sábado como el símbolo de la autoridad de Dios, o está el domingo como símbolo de la autoridad de Satanás. Ahora, ¿será que hoy, la adoración en el domingo es la marca de la bestia? ¿Será que nuestros queridos hermanos que están adorando en el domingo, ¿será que ellos están recibiendo la marca de la bestia? No. Hoy, la adoración en el domingo no es aún la marca de la bestia. Entonces, ¿cuándo se convierte en la marca de la bestia? Vamos a devolvernos aquí un poco en este texto que estuvimos aquí leyendo.
y hacía, dice que a todos. A ver, este verbo hacía, hacer, ¿eso qué implica? Una imposición, ¿cierto? Hay una ley que se pasa. El que está haciendo esto, en esta semana solamente tuvimos pocos días, por eso no les pude presentar otros temas, pero es la segunda bestia la que está haciendo esta que representa los Estados Unidos de Norteamérica. De manera especial, el protestantismo de Norteamérica, quien así como Constantino, o como la iglesia se apoyó en el poder del Estado, ellos también buscarán el poder del Estado para hacer que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, todas las personas reciban esta marca. El día de ayer les dije que la abominación desoladora tenía un segundo cumplimiento. Vamos a repasar. ¿Cuál era la abominación desoladora en su cumplimiento histórico? Cuando los romanos pusieron ¿qué? Los estandartes que tenían símbolos paganos abominables en terreno santo. Los cristianos vieron esa señal y entendieron que era el momento de huir, porque el fin iba a venir. Esa abominación desoladora fue puesta ¿en qué lugar? La Biblia dice en el lugar santo. Es decir, el principio que vemos acá es cuando algo no santo es puesto en lugar de algo santo. La pregunta es, ¿cuál será la señal para nosotros? La ley dominical. Lo que estamos viendo nosotros acá. ¿Es la marca de la bestia, como lo hemos explicado, algo abominable? Sí. ¿Por qué? ¿Nos enseña la Biblia que debemos adorar al sol? No. El sol es un Dios falso que ha creado el ser humano. Cuando nosotros conscientemente, después de haber recibido la luz, persisto y yo cedo a las exigencias del Estado para adorar en el día que el hombre ha inventado y no adorar en el día de Dios, ese acto de rebeldía abierto me coloca a mí como candidato de recibir la marca de la bestia. No va a ser ningún tatuaje, simplemente es algo que se dice en sentido espiritual. Tú has escogido a otro líder, a otra persona que dirija tu vida. Solo hasta que se vuelva una imposición. ¿Saben algo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos? Este presidente que hay, muy amigable con los cristianos. Cada vez, ayer estaba viendo las noticias en el estado de Indiana, por ejemplo, en el estado de la Florida, en el estado de Oklahoma, en el estado de Dakota del Norte, en el estado de Utah. Allá en Estados Unidos el sistema político es que cada estado también tiene una corte suprema, cada estado tiene las 3 ramas del poder. Así que se están discutiendo propuestas de ley para hacer del cristianismo la religión oficial. Hay propuestas como devolver la Biblia a las escuelas y la gente está aplaudiendo eso. Hay propuestas para incluso colocar los 10 mandamientos en las escuelas. Y aunque muchas de esas cosas son bonitas, yo les hago una pregunta. ¿Será que es que la iglesia necesita ese tipo de patrocinio del Estado? No. Jesús dijo claramente, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo no sé aquí si es que esto va a pasar así o no, como lo estamos diciendo. No estoy queriendo proponer qué va a pasar con este presidente, nada de eso. No sabemos. Pero lo que quiero decir es que la Biblia nos dice claramente que vendrá el día cuando las iglesias se van a unir con el Estado para proponer, instituir la observancia de un día de reposo que no es bíblico. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que cuando ustedes vean eso, ustedes sabrán con certeza que el fin está cerca y ha llegado. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con mi vida cristiana? Bueno, eso fue muy interesante. ¿Cómo voy a utilizar esta información para mí? Quiero ir cerrando con este texto que nosotros vemos aquí. Isaías 66, versículos 2 al 7. ¿Ustedes creen, hermanos queridos, que el tener reposo y paz es algo necesario que todos necesitamos? Todos necesitamos paz y descanso, ¿cierto? Este mundo, ¿cuál es la carga más pesada
que el ser humano lleva la carga del pecado. Nos agobia. El pecado nos carga. El pecado nos quita la paz. El pecado daña las relaciones. El pecado destruye la salud y la vida de las personas. Quita la paz. Y Cristo quiere hoy devolverte esa paz. ¿Saben? Cuando nosotros miramos el sábado desde una perspectiva más amplia, no es solamente, yo tengo todo un seminario, como casi 7 presentaciones, solo de este tema. No es solamente cuando yo crecí, les voy a hablar mi experiencia como adventista del séptimo día. A mí me enseñaron una manera muy legalista de guardar el sábado, donde eran solo nos. No hay que cocinar, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. No. Entonces yo crecí pensando, guardar el sábado es solamente dejar de hacer ciertas cosas. En realidad, aunque eso hace parte, no es eso el todo. Porque podemos nosotros entrar en el espacio físico del sábado sin descanso. ¿Les ha pasado que a veces entramos al sábado, pero no tenemos descanso en el alma? Entramos cargados. Aún no entrego a Dios lo que me quita la paz. El sábado nos apunta a ese Creador que te ama tanto, que Él está dispuesto a quitar tus pecados, está dispuesto a quitar todo lo que te preocupa. Si te falta el trabajo, Él dice, yo soy tu proveedor. Si te falta la salud, Él dice, yo soy tu sanador. Si estás desanimado, Él dice, yo soy tu consolador. Y aún si tienes un diagnóstico de una enfermedad terminal, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. En Cristo podemos encontrar todo. Mire, cuando descansamos en Cristo y tenemos esa confianza en Él, usted entra en paz y en reposo en el sábado. Guardar el sábado significa confiar en Jesús. Amén. Usted puede entrar físico, usted puede hacer a la letra todo lo que no hay que hacer en ese día. Pero eso no significa que usted guarde el sábado. Porque si no confías en Jesús, si sigues ansioso, si sigues estresado, si sigues preocupado por muchas cosas, nosotros queremos entrar en el reposo de Jesús. Por eso la Biblia dice que antes de entrar en el sábado, debemos nosotros arreglar las cosas con otros hermanos. Que si estoy llevando mi ofrenda al altar y me acuerdo que hay otro hermano que tiene algo contra mí, debo primero arreglarlo con mi hermano y luego ir al altar. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que la verdadera paz y el descanso se encuentra cuando estoy en armonía con Él y con el prójimo. Hermanos, en resumen, eso es observar el sábado. Y estos son los que van a recibir el sello de Dios. No es seguir legalísticamente algo, es amar a Jesús y amar al prójimo, que se expresa en los 10 mandamientos. La Biblia nos dice la bienaventuranza que hay para aquellos que siguen y aceptan el día de Dios. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, noten que no solo para los judíos, es para el extranjero también, que sigue a Jehová, no hable diciendo, ni apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Esto apunta al libro de Apocalipsis, aquellos vencedores que estarán de pie en el trono de Dios con un nombre nuevo, que de hecho ese mismo nombre es el mismo sello, porque en Apocalipsis 7 son sellados en sus frentes, pero en Apocalipsis 14 lo que tienen en su frente es el nombre de Dios, que es el carácter de Dios. Queridos hermanos, creo que nosotros estamos ya llegando a ese tiempo. Y así como vimos anoche, ningún cristiano pereció porque obedeció la señal, así también Dios nos ha advertido lo que vendrá. Y en resumen, cuando todo o casi todo el mundo haya seguido la bestia y su imagen, la Biblia nos describe de un grupo
de un grupo que mantendrá fiel a Dios. Y nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios tendrá un grupo en la tierra que permanecerá fiel a Él, fiel a sus mandamientos, y Dios dirá, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quieres tú ser parte de ese grupo? ¿Quieres tú ser parte de esos victoriosos que van a estar allá en aquel entonces? Sí, va a ser muy difícil, pero han confiado en Dios, saben que si tienen a Dios no le falta nada, así pierdan el mundo entero, tienen a Cristo. Me gusta mucho una canción en inglés que se llama, es el mismo himno, dejo el mundo y sigo a Cristo, pero en inglés es más bonito, dice, take the world, but give me Jesus. Llévate el mundo, pero dame a Jesús. Así se llama ese himno en inglés. Llévate el mundo, no lo necesito, pero dame a Jesús. No podemos perder la eternidad por un plato de lentejas. No podemos perder la eternidad por algo que no quiera entregarle a Dios. La eternidad vale mucho más la pena estar con Jesús, allá siempre con Él. ¿Hay alguien en esta noche que hoy quiera decir, poniéndose en pie, Señor, quiero ser parte de este grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? Gloria a Dios.